Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas que la liturgia de la palabra el día de hoy nos ofrece. Ya estamos en 1 de julio del año 2026. Estamos iniciando mes, iniciando semestre. Qué bendición, hermanos. Como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos del 14 al 15 y del 21 al 24. Esto dice el Señor: busquen el bien, no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes. Como ustedes mismos dicen, el Señor, Dios de los ejércitos. Aborrezcan el mal y amen el bien. Implanten la justicia en los tribunales. Quizás entonces el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad de los sobrevivientes de José. Yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes. No me agradan sus solemnidades. Aunque me ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas, ni miraré con agrado sus sacrificios de novillos gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones. No quiero escuchar la música de sus arpas. Que fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente inagotable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 49 respondemos: Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya yo, tu Dios, declaro. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están en mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. Pues todas las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, y es mío cuanto se mueve en los campos. Dios salva al que cumple su voluntad. Si yo estuviera hambriento, nunca iría a decírtelo a ti, pues todo es mío. ¿O acaso yo como carne de toros y bebo sangre de cabritos? Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, aleluya. Por su propia voluntad el Padre nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos en cierto modo primicia de sus criaturas. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Jesús desembarcó en la orilla del lago, en tierra de los Gadarenos. Dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaba comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todo aquello, de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a la meditación de la palabra de Dios, que es palabra única de Dios. Hermanos, sigamos orando por nuestros hermanos venezolanos que están sufriendo las tragedias de ese terremoto. Sigamos orando por la recuperación de esas familias y aquellas familias que perdieron a sus seres queridos. Que Dios les dé la fortaleza para superar tan grande pérdida. Hoy las lecturas nos hablan de cosas importantísimas, como siempre es la palabra de Dios. Pero la primera lectura me llama mucho la atención cuando nos dice: busquen el bien, no el mal, y vivirán. ¿Cuántas veces de nosotros hemos escuchado la palabra de Dios? Y Él siempre nos dice y nos invita a hacer el bien, a hacer la obra que Él nos ha enseñado a hacer. La primera lectura del profeta Amós es lo que nos dice así: que busquemos hacer el bien. Pues el Señor de una o de otra manera se ha manifestado a nosotros en decirnos todas estas cosas. Pero nosotros somos los que no hemos hecho caso al Señor. Aquí se lo está diciendo al pueblo de Israel. Pero como la palabra de Dios es la de ayer, la de hoy y la de siempre, pues para nuestro tiempo, esta es la palabra de Dios, que va a ser la misma para las generaciones siguientes, las generaciones que vengan, pero el Señor nunca pasa de moda. Él es nuestro Dios, Él tiene todo el poder, porque suyo es. Dice el Señor: aborrezcan el mal y amen el bien, implanten la justicia en los tribunales. Quizás entonces el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad de los sobrevivientes de José. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de que le está hablando al pueblo de Israel? Los sobrevivientes de José. ¿Se acuerdan de José? Aquel
hijo de Jacob, aquel de donde salieron las 12 tribus de Israel, Jacob el patriarca, su hijo José, ese hombre que fue vendido para ser vendido allá en Egipto. Como ya hemos hablado de que el Señor hace maravillas de lo malo. Sus hermanos lo vendieron por envidia, por odio, por rencor. Pero si nosotros nos damos cuenta, Dios lo fue moldeando, lo fue haciendo fuerte para ponerle una misión extraordinaria. Y al final, pues José es uno de los personajes importantes en el Antiguo Testamento. Pero dejemos la importancia de cómo fue él de ser un jefe después del faraón. Tenía un poder muy grande. Pero aparte de eso, lo que nosotros, la lección que nosotros podemos sacar de este personaje, de José, fue el verdadero significado de perdonar. Porque sus hermanos lo odiaban, le tenían envidia, le tenían rencor, no lo querían. Y sin embargo, Él los perdonó. Él los perdonó. Este es una enseñanza, pero importantísima. Y cuando tengamos la oportunidad, leamos esa historia de José. Es una historia bellísima, pero yo siempre he sacado la conclusión de que esta historia, el perdón que José tuvo para con sus hermanos, fue indescriptible. Él tenía todo el poder como para poderse vengar de sus hermanos, pero no. Dios lo preparó y le dio un corazón de carne para poder perdonar a sus hermanos. Esa es la mano de Dios, esa es la obra de Dios, de cómo actúa en nosotros los hombres. Entonces Dios nos está diciendo que los sobrevivientes de José, dice el Señor, yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes. Es que cuando el Señor habla de fiestas, los israelitas también tienen sus fiestas. Pero esta gente nunca daba el corazón para ofrecerle himnos al Señor con el corazón, sino ya era una cosa común y corriente. Entonces dice el Señor, desprecio, detesto sus fiestas, no me agradan sus solemnidades. Sí es cierto, porque la verdad es de que lo hacían como los paganos, para satisfacer la alegría no interna, sino externa. Dice, aunque me ofrezcan holocaustos, antes el pueblo de Israel le ofrecía toros, como dice aquí, toros gordos, pero el Señor ya no, les dice que ya no los quiere, ¿por qué? Porque realmente nunca le ofrecieron algo del corazón. Por eso dice el Señor, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso es que el Señor rechaza todas estas cosas. Alejen de mí el ruido de sus canciones. Esto es duro. Porque el Señor, todo el pueblo de Israel, con himnos, con salmos, alababan al Señor.
Pero imaginémonos en nuestros tiempos, cuando viene la festividad de, del patrón del lugar, del pueblo. Son grandes fiestas donde se arman borracheras, se arman líos entre la misma gente, hay accidentes, hay borracheras, todo lo malo que sucede. Pero ahí están muchas personas diciendo que todo es en honor a los patrones. ¿Qué cuento eso de que a los patrones les gusten esas cosas? Pero eso sí, la gente no se preocupa por lo espiritual. Es lo mismo que aquí el Señor nos dice. Alejen de mí el ruido. No quiero escuchar la música, dice. Antes eran arpas, antes eran tambores, antes eran diferentes instrumentos que utilizaban para alabar a Dios. Pero Él dice, alejen de mí su música. Imagínense, el Señor dice, alejen de mí esa música. Y ahora, ¿qué dirá el Señor? Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero nosotros como cristianos estamos obligados a dar un ejemplo a las siguientes generaciones. El Señor es duro en esta lectura. Es duro, es duro. Dice que fluye la justicia como el agua y la bondad como un torrente inagotable. Eso es lo que pide el Señor, que seamos justos en todo lo que hagamos en la vida, que seamos justos. Porque el Señor así es como dice. Así dice el Señor, Dios de los ejércitos. La primera lectura, como les digo, es dura, son duras las palabras que nos dice el Señor. Pero sin embargo, creo que ustedes y yo estamos nosotros ya conscientes de lo que estamos haciendo. Y ya no podemos caer en esa tentación de formar parte de esas grandes fiestas, de esas borracheras, esas fiestas que el Señor aborrece, dice. El Salmo tiene palabras muy, muy duras e importantes. Israel dice, pueblo mío, escucha atento, en contra tuya, yo tu Dios declaro. ¿Qué es lo que declara el Señor? No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Pues todo lo que hay me pertenece, dice el Señor. Es lo que hemos dicho, nosotros no tenemos nada que ofrecerle al Señor. No tenemos nada que ofrecerle porque todo es del Señor. Lo único que el Señor nos pide es nuestro corazón. Que seamos fieles a Él. Dice la palabra de Dios, si yo estuviera hambriento, nunca iría a decírtelo a ti, pues todo es mío, dice el Señor. ¿O acaso yo como carne de toros o bebo sangre de cabritos? Todo es del Señor. No tenemos que ofrecerle al Señor más que nuestro corazón para poderle agradar. Si hacemos las obras que sean agradables al Señor, no para que la gente nos mire como lo hacían los fariseos, los maestros de la ley, los escribas. Esto es duro, pero yo estoy consciente de que así es como entendemos, así es como el Señor nos da la oportunidad de poder hacer las cosas y nos las dice muy claras. Bueno, el Santo Evangelio, queridos hermanos, el día de hoy, pues nos empieza a narrar todos los milagros de Jesús,
Ya nosotros vimos lo que sucedió con los apóstoles en la barca, esa tormenta que el Señor calmó solamente con su palabra. Miren, miren, miren qué hermoso eso, solamente con su palabra. Hoy nos dice que anda en tierras de paganos, pero primero tenemos que saber y entender que esta gente donde pasaba Jesús pensaba materialmente. ¿Y por qué les digo que pensaba materialmente? Porque obligaron a Jesús a marcharse de esa ciudad, marcharse de ese lugar. A ellos les interesaba mucho esa piara de cerdos que se había perdido. No les interesaba que los dos hombres que tenían esa legión de demonios dentro se sanaran, se curaran, sino que pensaban en lo material. Nunca pensaban en agradar a Dios o pensar en su sanidad. A ellos les dolió que todos los cerdos que se hubieran muerto. Pero miren lo que dice la lectura. Y si le pusimos atención, vamos nosotros a entenderlo. Dice: en aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Primero tenemos que decir que estos Gadarenos eran esta gente pagana que no creía en la palabra de Dios. Y por eso les decía, ellos primero se interesaban por las cosas materiales. Porque ya me imagino esta gente que perdió esos cerdos. Dice que salieron corriendo a llamar a la gente que estaba en el pueblo para explicarles todo lo que había pasado, qué había hecho Jesús con estos hombres. Y la gente obligó a Jesucristo, nuestro Señor, a salir de esa ciudad. Aquí nos damos cuenta de 2 cosas importantes. Que la providencia de Dios es para todos nosotros. Porque al llegar junto a esos hombres que salieron de entre los sepulcros, nosotros podemos entender esto de los sepulcros, que es un lugar desolado, es un lugar donde hay muerte. Y era el lugar donde los hombres estos endemoniados estaban. Entonces nosotros vemos de que la providencia de Dios es para todos. Aunque estos hombres estaban con esas legiones de espíritus malos, esos demonios dentro, pero Jesucristo nuestro Señor les ofreció poderlos ayudar. No, Jesús no hizo esto como para persuadirlos, como que Él estuviera persuadido por los demonios. O sea, Jesús hizo este milagro, pero no lo hizo como que tenía miedo o si Él es Dios, como que tenía miedo por los demonios o para que no persuadido por los demonios, sino dice para dispersar de allí muchas cosas que sucedían. La primera era para demostrar la magnitud, lo grande del daño que causaban los endemoniados a aquellos hombres que pasaban por el lugar. Esa era una de las situaciones bien complicadas, porque dice la Escritura
nadie quería pasar por allí, porque estaban estos hombres, dice, que los atacaban y la gente sentía miedo. También nos dice, para que todos sepamos que sin su permiso, ni aun en contra de los puercos, se atreven que a los animales. O sea, el demonio tiene que pedirle permiso a Jesucristo para poder hacer las cosas, porque sin su autoridad no va a suceder nada. Entonces esto es para que todos sepan, dice, que sin su permiso, ni aún contra los puercos se atreven. ¿Por qué los demonios se fueron a meter a estos dos hombres? ¿Por qué se fueron a meter? Porque dice que los demonios odian al hombre. Odian al hombre y se introdujeron en ellos. ¿Por qué no se introdujeron en los demonios antes de que Jesús llegara? Cuando Jesucristo dice, es necesario que todos sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios Padre Todopoderoso le puso en las manos de Jesús la autoridad para cualquier situación. Pero los cerdos dice que le dijeron a Jesús, ¿qué quieres con nosotros? Todavía no es el momento, no ha llegado el momento. Los endemoniados, dice, le gritaron a Jesús, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Esos demonios conocen perfectamente a Jesús. Los conoce, esos endemoniados, esos demonios que estaban allí, conocen perfectamente a Jesús. Por eso lo llaman Hijo de Dios. ¿Acaso has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Y les dijo que antes de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando sea el juicio final, Jesucristo va a venir con todo su poder y su gloria para juzgar a vivos y muertos y echar a los demonios definitivamente al infierno a donde pertenecen. O sea, ellos andan en este mundo. El mal existe, queridos hermanos. No podemos decir que el infierno está vacío, porque no es así. Estos demonios conocen perfectamente a Jesús. Por eso es que le dicen, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Miren cómo le dicen, Hijo de Dios, porque saben quién es. Le suplicaron, dice, que los echara a la piara de cerdos. Si vienes a echarnos fuera, ellos ya sabían que Jesucristo iba a sacarlos de los dos hombres que estaban poseídos por esos demonios. Pero pidieron que los echaran a la piara de cerdos. ¿Y por qué nombra aquí cerdos? Porque es uno de los animales más impuros que hay. El pueblo de Israel, el pueblo judío, no come cerdo. El pueblo judío para ellos era un animal impuro. Y de verdad, como meditamos hace unos días sobre los cerdos, que se revuelcan en su misma comida, en sus mismos desechos. O sea, es un animal de veras impuro. Así es como lo narra el Santo Evangelio.
Él les respondió, está bien. Pero los dos hombres, dice, quedaron libres. Allí es donde se empezó a gestar esta situación de que corrieron. Yo me imagino que estos dos hombres que estaban endemoniados tenían sus posesiones, tenían sus bienes como para que la gente los conociera y dijeran de ellos estas cosas, que como que los estaban defendiendo. Pero como hablamos al inicio, que esta gente era materialista. Y le pidieron a Jesús. Entonces dice, se metieron en los cerdos y toda la piedra se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. El Señor, con todo su poder, saca los demonios. Pero cuando de veras nosotros confiamos, cuando nosotros somos fieles al Señor, pues el Señor nos da la oportunidad de poder liberarnos de muchos demonios que posiblemente podamos tener. El demonio de la envidia, de la avaricia, del odio, del que no perdonamos. Y que el libro de la carta de San Pablo a los Gálatas nos narra cuáles son todos los pecados estos que nos alejan de Dios. Y precisamente eso es lo que Jesucristo quiere sacar de nosotros. Y quiere que nosotros echemos fuera esos demonios. Que los echemos fuera para nosotros vivir en santidad. Dice San Juan Bosco, si salvaste tu alma, lo salvaste todo, dice. Pero si perdiste tu alma, lo perdiste todo. O sea que ellos nos mandan a que nosotros seamos los que salvemos nuestra alma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Escuchando la palabra de Dios. Recuerden, quien me ama, guarda mis mandamientos, guarda mis preceptos. Está fácil guardar los preceptos del Señor. Tratar la manera de guardarlos. Y recordemos que la providencia del Señor es para todos nosotros. Miren, hasta estos hombres endemoniados, estos hombres pues no hablaron. Aquí quien habló fueron los demonios, pidiendo que lo sacaran de esa piedra. Y aquí viene lo que les estoy meditando. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. ¿Por qué? Porque era gente pagana. Ellos solo pensaban en las cosas materiales, no en estar sanos espiritualmente. Que nosotros tengamos de veras la oportunidad de vivir en santidad y ser esas personas que busquen a Dios. Que busquemos a Dios, no que lo alejemos como esta gente de este pueblo. Quiero terminar leyendo lo que dice San Remigio, refiriéndose a los cerdos. No pidieron que se les entrase en los hombres, porque veían en aquel que los atormentaba que tenía figura humana. Tampoco pidieron que se les entrase en un rebaño de bueyes o corderos, porque eran animales limpios por precepto de Dios, y entonces se ofrecían en el templo del Señor. Con preferencia a otros inmundos, pidieron que se les entrase en los puercos, porque ningún animal hay más inmundo que el puerco.
Vean, y pues ya en nosotros, en nuestros tiempos, nos gusta el cerdo, porque Jesús también vino a hacer puras todas las cosas, le vino a dar plenitud al mandato de Dios, no a quitar, sino a darle plenitud. Y fue a San Pedro a quien le reveló que todo lo que hizo él son cosas puras, pero lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su corazón. Qué duro eso, porque el corazón del hombre es traicionero, dice. Es traicionero. Vamos a ir aprendiendo muchas cosas sobre la Sagrada Escritura. Yo tengo la fe en Dios de que con una palabra que ustedes puedan meditar y le puedan sacar esa profundidad, puedan de veras profundizar sobre la palabra que ustedes les haya llamado la atención, para que el Señor hable a nuestro corazón. Recordemos de que lo que me llamó la atención del Evangelio es que la providencia de Dios es para todos. Siempre y cuando nosotros hagamos caso, siempre y cuando nosotros podamos trabajar de verdad por el reino de Dios, podamos reconocer verdaderamente que Jesucristo nuestro Señor es nuestro Salvador, que Jesucristo vino por nosotros. Eso tenemos que reconocerlo y es paso fundamental para lo demás. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.